Se dieron cerca de las 2 de la tarde y vamos a estar hablando de todo esto que pasa en Venezuela con Carlos Suárez. Él es periodista venezolano, hace 3 meses que está en la Argentina y por supuesto conoce mucho la realidad de su país. Hola, gracias por estar con nosotros. Hola, Pablo. Bueno, la verdad que hay mucho para analizar porque habló mucho Guaidó, habló y sigue hablando mucho Maduro. Digamos, de esta situación particular que se da en Venezuela, un presidente que fue proclamado por la Asamblea Nacional y un presidente que acaba de asumir, pero que no es reconocido por gran parte del mundo, inclusive de los venezolanos, por entender que las elecciones fueron fraudulentas. De todo lo que escuchamos, empecemos a sacar extractos. Primero lo que dijo Guaidó. ¿Con qué te quedaste vos respecto a los pasos siguientes, ¿no? que va a dar ya como presidente interino de ese país? En principio, los cabildos que va a estar realizando por los diversos municipios y estados de Venezuela, o las provincias, como le llaman acá Argentina, va a ser un punto muy importante porque allí se va a decidir si el pueblo acepta o no una ayuda humanitaria. Eso es lo primordial en Venezuela por la cantidad de muertes por mengua que hay en mi país, la cantidad de personas que necesitan además muchos alimentos que hoy día no tienen ni para comer. Pero en materia política, por supuesto... Perdóname, los cabildos son como asambleas populares. Correcto. Decisiones que después se suben a dónde, digamos, cómo se maneja. Esto viene también como se manejaba anteriormente la política en Venezuela. En efecto, son asambleas populares donde participa el pueblo, se les hace preguntas. Incluso la independencia de Venezuela viene de allí de 1810, donde un cabildo se preguntó si querían o no continuar con el gobierno de ese momento, que eran los españoles. Lo mismo está ocurriendo ahora. El pueblo va a decidir si quiere o no que se realice una ayuda humanitaria, que se acepte, la cual además ayer Pompeo de Estados Unidos decía que ya le dona 20 millones de dólares a Venezuela para iniciar esta ayuda humanitaria. Allí va a comenzar todo este proceso de mejoría para los venezolanos. Guaidó anunciaba también diversas políticas, entre otras como la ley de amnistía. Esto va a ser un punto determinante porque allí los militares van a confiar en el gobierno de Juan Guaidó como presidente interino y van a apoyarlo, y ya le quitan obviamente el apoyo a Maduro. Incluso ayer decía en una entrevista que posiblemente tanto a Nicolás Maduro como a Diosdado Cabello también los vayan a amparar esta ley de amnistía. En eso fue, digamos, categórico, ¿no? Y como que insistió mucho en este llamado a las fuerzas armadas, que en realidad es lo que hoy sostiene a Maduro. Correcto. El alto mando militar, porque hay informaciones extraoficiales que muchos coroneles, generales están apoyando a Guaidó, pero el alto mando militar todavía no se ha pronunciado o se pronunció en favor de Nicolás Maduro. Incluso el pasado 23 de enero, tras la juramentación del pueblo hacia Juan Guaidó, porque hay que tomar en cuenta también ese término que es bastante importante. Muchos medios han dicho autoproclamación. No, lo proclamó el pueblo, tal como lo establece la Constitución. Ese día en horas de la noche hubo una reunión del alto mando militar, y por eso es que además vemos cuando Nicolás Maduro sale al balcón del pueblo, como ellos lo han llamado, sale con Cilia Flores y algunos otros personas del gobierno, pero no hay ningún militar presente, y era porque estaban reunidos. Allí habían algunos... De hecho, pues salió, ¿no?, un video grabado. Sí, luego sale un video grabado al día siguiente o ayer, salen dándole el apoyo a Nicolás Maduro, sí. Pero es solo el ministro de la Defensa allí con ciertos militares, no el comando completo o los militares que quieren, muchos de ellos, que Juan Guaidó continúe con el gobierno interino en Venezuela. La ley de amnistía es algo que lo va a aprobar el Parlamento, la Asamblea Nacional. ¿Hay plazos para eso? ¿Cómo se maneja, digamos, en esta situación extraña, digamos, sí, que se está viviendo? Digo, para entender un poco los plazos que pueden seguir en esta Venezuela en cuanto a la decisión de las Fuerzas Armadas de acatar o no, porque se está hablando de esta ley de amnistía, pero entiendo que todavía no está, porque de hecho, cuando lo explicaba con Patricia Janot, Guaidó, todavía faltaba pulir algunas cosas, ¿no? Sí, pero incluso ya está empezando a correr por las redes sociales los mensajes de WhatsApp en Venezuela, quizás un borrador. Hablaba hace poco Guaidó que ya el sábado se puede empezar a imprimir y entregarle a las diversas personas en Venezuela para que entre sábado y domingo en los cabildos abiertos se apruebe esta ley de amnistía. De aprobarse, yo creo que ya el mismo domingo o el lunes pudiera darle el ejecútese como presidente interino de Venezuela y empezar a aplicarla a todo aquel
que lo necesite. Imagino yo también que él va a ser parte de ella. Rafael Ramírez, por ejemplo, que fue presidente de PDVSA y que se ha visto empañado en algunos hechos de corrupción, incluso con Argentina, bajo el mandato de Cristina Kirchner. Luisa Ortega Díaz, que fue o es la fiscal general de la República en Venezuela y que está hoy día exiliada en Colombia, así como ellos, muchas otras personas del gobierno que han sido desertores de ellos. Y lo mismo para los militares, que prácticamente, como tú lo decías, son los que mantienen a Maduro en un poder. Pero la mayoría de los venezolanos apoyan a Juan Guaidó. Por el otro lado habló Maduro, ¿no? Sí. Y la verdad es que cuando uno lo escucha, digamos, no hay mucha respuesta concreta, inclusive a la pregunta del periodista de Bloomberg, empieza como a irse de las ramas. ¿Cómo lo ves vos a Maduro hoy después de todo esto que ha pasado? Nervioso, definitivamente. No es el mismo Maduro que estuvimos acostumbrados a ver quizás allá en Venezuela. Había mejorado quizás un poco la seguridad dentro de su discurso, pero hoy día se ve un Maduro bastante nervioso, incluso de unas declaraciones hace poco bastante confusas con respecto a Estados Unidos. Sí. Después que ha dicho infinidad de veces que era antiimperialista, que no quería nada con Estados Unidos, ahora dice que quiere a Estados Unidos, que desea volver a manejar por algunas ciudades de Estados Unidos y que pudiera reunirse con Donald Trump, cuando incluso hace unos días también pedía un diálogo con Donald Trump. Luego sale corriendo a los funcionarios de Estados Unidos y rompe relaciones. Ahora dice como que no ha roto las relaciones con Estados Unidos. Vimos esta mañana ya algunos videos como los funcionarios que no son indispensables en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela salieron del país junto con sus familiares. Pero siguen la embajada. Anoche también un comunicado de Estados Unidos decía que mantenía las relaciones con Venezuela, con el presidente Juan Guaidó, y en efecto ha sido así. Sin embargo, por medidas de seguridad, el personal que no es indispensable ya salió de Venezuela. Claro, en un ratito vamos a estar hablando de eso, ¿no? Porque hay como una recomendación, inclusive a los ciudadanos estadounidenses que están en Venezuela, de si no es imprescindible que estar más allá de la embajada, que también empiecen a irse, por lo menos hasta que este panorama se aclare. En un momento al principio de lo que fue el discurso de Guaidó, habló de los activos de Venezuela que se va a conocer en los próximos días, de qué manera se van a cuidar. ¿Qué significa esto y cómo lo puede llegar a hacer Guaidó sin tener el control de la burocracia también, ¿no? Que la sigue teniendo Maduro? Exacto, pero recordemos que a Guaidó lo han reconocido gran cantidad de países en todo el mundo, incluso países como Albania, Kosovo, que quizás acá en Sudamérica nos parece bastante extraño un pronunciamiento de estos países. Y Suiza, por ejemplo, es uno de los países donde hay mayor cantidad de dinero venezolano depositado allí, e incluso los lingotes de oro también estaban allá. Ellos ya reconocieron a Juan Guaidó, es decir, estas cuentas del exterior las va a manejar el presidente interino, no Nicolás Maduro. Por eso también... O sea, es plata de Venezuela que está afuera y que ya Guaidó va a poder disponer de ella, digamos. Totalmente. Maduro ya no va a poder disponer de ese dinero, y es la otra pregunta que dentro de un análisis uno pudiera hacerse, y es ¿con qué dinero vas a poder trabajar en el gobierno venezolano si la mayoría de la economía o del dinero está en el exterior? Claro. Y que estos países pues reconocieron a Juan Guaidó. En un momento también él habló de los ciudadanos cubanos, ¿no? Primero en general de los ciudadanos cubanos y después de los ciudadanos cubanos que se dedican a la inteligencia y que están, entiendo yo que se refirió a eso, vos decime, digamos, metidos dentro del poder de Venezuela también, ¿no? Dentro de las Fuerzas Armadas y la inteligencia. Habló también como de una amnistía para ellos si pasaban al otro lado. ¿Hay tanto control cubano dentro del gobierno de Maduro? Sí, sí lo hay. Hemos tenido información extraoficial, pero además que sí se ve la cantidad de personas que pudieran manejar el gobierno de Maduro, incluso cuando las represiones también se vieron muchos con este acento cubano. Hubo un embarquecimiento en el centro occidente de Venezuela en el 2017, donde las personas denunciaban que quienes le hablaban tenían un acento cubano y eran quienes reprimían, quienes disparaban dentro de las casas, situación que se vio también en estas últimas noches. Pero en efecto, el gobierno cubano tiene un gran poder o un gran efecto dentro de las decisiones que toma Diosdado Cabello y, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello también, quien claro, está allí a su lado. Se conocieron declaraciones en las últimas horas, por ejemplo, desde Rusia, hablando de baño de sangre en Venezuela, o mismo la preocupación de Michelle Bachelet, hoy a cargo del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU,
previendo una situación, digamos que si no se llega a un acuerdo realmente difícil en cuanto a la seguridad para la gente, ¿se puede dar una situación de guerra civil o situación realmente complicada, más complicada aún para los venezolanos? Esperemos que no. La verdad es que sea la manera más pacífica, que quizás a través de un diálogo o que Nicolás Maduro finalmente acepte que ya no es el presidente de Venezuela, podamos solventar esta situación. ¿Qué otra guerra civil pudiera manifestarse cuando vemos barriadas en Caracas o las villas, como llaman acá en Argentina, que en años anteriores apoyaban, eran fieles al gobierno de Hugo Chávez, del mismo Nicolás Maduro, y hoy día son los principales que están protestando en contra del mismo Maduro? Es una guerra civil definitivamente estas Fuerzas Armadas Especiales que ha producido o que se han creado dentro de la Policía Nacional. Si vemos anteriormente también eran funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, es decir, la Policía Científica, quienes salían a reprimir a las personas. Hoy no vemos eso. Algunos funcionarios de la policía en el estado Carabobo, que es, digamos, uno de los de mayor importancia en Venezuela, se adherieron al Juan Guaidó como presidente y no han salido a reprimir. Entonces, esto va a ser un punto bastante importante, lo que es la situación de la seguridad nacional en Venezuela. No creo que lleguemos a esos extremos. Rusia quizás está peleando también parte de lo que es el petróleo en Venezuela, de todo este subsidio o estas negociaciones que ha tenido con el gobierno de Maduro, pero Estados Unidos va a ser también o es un defensor importante para Juan Guaidó. Incluso se dice que la seguridad de Juan Guaidó hoy día está a cargo de funcionarios de seguridad, valga la redundancia, de Estados Unidos. Carlos, gracias por haber compartido todo esto con nosotros. Y ojalá que la próxima entrevista sea ya para hablar un poco del camino, ¿no? De cómo se llega a... De la libertad de nuestro país. La libertad de Venezuela, nada más ni nada menos. Gracias. Así es, a ti. Hay información de último momento.